Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un lugar donde, bueno, discutimos distintas ideas, un programa que respeta la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Hoy, un miércoles de educación, y estamos con nuestra columnista, Cristina Bispo. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Bueno, gracias por recibirme otra vez. Aquí estamos con este tema complicado de educación, ¿no? Sobre todo porque estaba escuchando hace unos pocos días que 1 de cada 3 pibes o alumnos no comprenden los textos. Y eso no es lo más grave, sino que no entienden lo que leen. No solamente no entienden lo que leen, sino que esto, bueno, le va a permitir no manejarse bien en la vida, digo, porque si uno no puede comprender lo que lee, no puede leer una receta, no puede leer el prospecto de un medicamento, no puede comprender textos, es perder de alguna manera la comprensión de un montón de cosas, ¿no? Ni siquiera manejar una máquina, por ejemplo. Exacto. Y creo que hemos perdido años de alfabetización, ¿no? Esto, bueno, es una perspectiva desde mi mirada, obviamente, pero me parece que está la educación en un caos. Y este caos por ahí se debe a que quizás la escuela no fomenta la creatividad, que es el tema de hoy. Claro, pero tampoco, según lo que vos decís, no solo la creatividad, sino también la comprensión lectora. O sea, yo creo que todo viene sobre todo desde el año de los 90, en donde se empieza a cambiar lo que se consideraba modelo autoritario, como nos decían a los docentes, que era el anterior, en donde se fomentaba mucho la lectura, el vocabulario, la ortografía y la comprensión de textos, que eso parece que fuera antiguo. Yo creo que hay cosas que no son antiguas ni pasan de moda. Creo que el vocabulario, por ejemplo, que cada vez es más elemental, sobre todo porque ahora los chicos con el celular manejan mensajes que son a veces incomprensibles para nosotros, que estudiamos tanto lengua, literatura, lectura, vocabulario, ortografía, que parece que eso fuera tan antiguo. Sin embargo, ¿qué me encontraba yo en el profesorado? Que es un nivel superior. Que a veces los textos que yo les daba, que eran universitarios, no eran secundarios los textos que les daba, y yo les preguntaba a los chicos porque a veces no los entendían. Entonces les decía, ¿ustedes quieren que volvamos a textos del secundario o quieren superar ese nivel? Me decían que ellos querían superarlo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Primero, llevar los fragmentos de texto que utilizábamos, los leíamos en clase y señalábamos las palabras que no entendíamos, porque muchas veces la comprensión de un texto viene porque no sabemos el significado de muchas de las palabras que se emplean. Entonces, si no se sabe el significado de una palabra en una oración, no se entiende la oración. Claro. Así que bueno, me tenía que tomar el trabajo de primero analizar qué palabras, que subrayaran qué palabras no entendían. Y entonces después leer pedacito por pedacito, fragmento por fragmento, para ver si se entendía. Y ahí entonces empezábamos a tener una comprensión verdadera del texto. O sea, y eso se atrae de la escuela primaria, es decir, nosotros en la primaria ya teníamos una comprensión de texto que era fundamental. Y ahora se ha perdido eso, o sea, yo creo que hay saberes que no son anticuados, que pueden ir evolucionando, sí, no es que no lo acepte que evolucionan las cosas, pero que es necesario algunos elementos fundamentales, porque si no, después en la vida te encontrás con que hay un montón de cosas que no entendés.
Claro. Bien. Con lo rico que es el vocabulario, ¿no? Y que no lo enriquecemos, digo, por ahí estamos hasta escribiendo mal, ¿no? Que con K, digo, yo leo algunos mensajes que me sorprenden realmente y Claro, trato de descifrarlos. claro, a mí me parece que además de eso, que por ahí hay un vocabulario y hay un lenguaje que es particular de ciertas edades también, que eso es respetable en cierto sentido. A mí me provocan, por ejemplo, reacción el ver a veces avisos publicitarios o mensajes de autoridades que ponen comunicados con errores de ortografía. Es decir, parece que fuera algo tan anticuado la ortografía. Sí. Sin embargo, me parece que es un cuidado de ciertos rituales que tienen que haber en la sociedad para que no se pierdan ciertos conocimientos. La publicidad, de algún modo, siempre ha apelado a lo inmediato, a lo que está en boga, a lo que está en el vocabulario de todos, Sí, porque es una forma más rápida también de llegar, sí, ¿no? Recordemos que la publicidad es la síntesis de la información en un tiempo determinado. sí, tal cual. Entonces eso hace que la comprensión sea más fácil si usamos el vocabulario que todos usan. Claro, pero el vocabulario que todos usan a veces tiene errores de sintaxis y a veces tiene errores de ortografía. Sí, Y a mí es me cierto. parece que en un medio periodístico, en un medio, digamos, de diseño, no pueden haber esos errores que para No. mí son groseros. Sí, sí. Pero están bueno, hechos yo a lo propósito. mejor tengo una mentalidad anticuada. No, pero están hechos a propósito, Los errores de ortografía no están hechos a propósito. ¿no? No. Son... Lo que yo te digo son errores que me parece que es porque no se sabe bastante. Ujú. Y a veces la sintaxis también, digamos, Bueno, la sintaxis. la sintaxis es necesaria para entender el significado de las cosas. Pero bueno, yo creo que el pensar ha estado en baja últimamente. O sea, porque parece que cuesta mucho pensar. Sí, ¿no? Entonces, y no se ejerce. Claro, entonces no, digamos, es como un músculo, si no lo ejercitas y se rigidiza. Bueno, y en pensar pasa lo mismo. Vamos al tema que hoy nos aboca, la creatividad. La creatividad es una capacidad Ujú. que todos traemos, como Bien. traemos la capacidad de pensar, de sentir, etc. Todos podemos ser capaces de ser creativos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la creatividad? Si nosotros vemos a los niños pequeños, o inclusive los niños en el jardín, son creativos, son espontáneos, son naturales y no tienen prejuicios. Ujú. Y los maestros y la familia en general fomenta que el niño se exprese libremente, que dibuje, que haga cosas, que haga construcciones, etc. ¿Qué pasa después? Claro. Digamos, ¿se sigue fomentando la creatividad o se empieza a establecer un sistema de ideas convencionales en ese momento social que hacen que la creatividad pase a segundo plano? En realidad todos somos creativos por naturaleza. Todos traemos la función creativa, como todos traemos la función de movernos en general y de pensar. Ujú. Pero si no se ejercen esas funciones, ¿qué es lo que pasa? Si no se estimulan y no se siguen ejercitando, parece que no lo fuéramos. O sea, es común que alguien te diga, no, yo no soy nada creativo. Es mentira eso, es un mito. Ujú. No existen personas no creativas. Todos podemos ser creativos. A lo mejor somos más creativos en determinadas disciplinas o en determinadas actividades más que en otras, porque ninguno es igual. Pero todos tenemos la capacidad de ser creativos en lo que hacemos. Digamos, podemos ser creativos al hacer la comida, al organizar nuestra semana, al hacer alguna actividad artística, hacer alguna actividad inclusive comercial. En todas las actividades podemos ser creativos. ¿Cuándo? Cuando hacemos soluciones originales que no son solamente las convencionales. Ujú. La escuela de hoy, en todos sus niveles, ¿promueve la creatividad? No es una pregunta fácil de responder esa. No, me imagino. Porque, bueno, la educación no es fácil de responder. Claro, en general la escuela no tiene como premisa el fomentar ni el pensamiento ni la creatividad cuando tendría que ser lo fundamental. Entonces mucho depende del docente, como ya hemos dicho. Hay docentes que fomentan la creatividad y el pensamiento creativo y hay docentes que prefieren las respuestas convencionales a los problemas, o sea, ser operadores convencionales de las respuestas que ellos quieren que los alumnos tengan, y entonces la actividad docente parece que se simplifica. Es mucho más difícil si vos tenés respuestas diversas de los alumnos que si las respuestas son uniformes. Claro.
Entonces eso hace de que el trabajo docente se complejice. Pero el docente tiene recursos para promover la creatividad y el pensamiento en los alumnos. ¿Por qué digo la creatividad y el pensamiento? Porque están íntimamente relacionados. La creatividad con el pensamiento y con lo emocional o los sentimientos. Todo está relacionado. Entonces, ¿el docente puede o no fomentar eso? ¿Cuándo lo fomenta? Cuando crea un ambiente propicio para que los alumnos busquen otras soluciones y no solamente las convencionales. O cuando no trata de atacar la creatividad en un ambiente en donde no se diga esto que estás haciendo está mal, es ridículo, es esto o el otro. ¿Por qué? Porque si el chico o el adolescente sobre todo pasa vergüenza con alguna expresión de un trabajo a una solución de problema, y ese chico va a la creatividad, tú la va a sumergir y no va a tratar de ser lo menos creativo posible para pasar desapercibido y no pasar vergüenza. Claro. Entonces el ambiente tiene que promover la valoración diversificada de las distintas soluciones que pueden dar los chicos y promover eso para que los chicos se sientan entusiasmados, estimulados e imaginativos. Si no existe, ese compromiso del docente sobre la imaginación, la creatividad manifestada en que en el entusiasmo por hacer cosas distintas, en buscar soluciones alternativas a los problemas, y entonces no vamos a tener un chico que haya desarrollado la creatividad. Vos decías recién que el pensamiento y la creatividad están como unidos. Están relacionados. ¿Los pensamientos rígidos, entonces, afectan la creatividad? Por supuesto. O sea, todo lo convencional hace de que las soluciones a los problemas sean de esta manera o de otra manera y nada más. Cuando vos empezás a ver, entre blanco y negro o entre bueno o malo, empezás a ver situaciones intermedias, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a haber una diversificación de soluciones a los problemas. Entonces, el docente puede estimular que se busquen soluciones alternativas o no. ¿A la creatividad hay que dedicarle tiempo? Hay que crear espacios, atmósferas, les llamo yo, atmósferas estimulantes de la creatividad. ¿Cuándo? Cuando vos a los chicos primero les das conocimiento sobre un tema, porque sin conocimiento tampoco se puede ser muy creativo. Claro. Si eso de que dicen a veces que la creatividad es de la nada, no, porque ¿de dónde partís? Tenés que partir de alguna parte. Entonces, esa parte es el conocimiento o la información previa. Un problema a resolver y recursos para resolverlo. Claro. Y crear ese ambiente alternativo y una atmósfera, estimulante de la creatividad en donde se busquen soluciones diversas y donde todas tengan un valor. Sí. Y entonces ahí, se puede promover la creatividad en los chicos. Siempre hay, una información previa, un conocimiento previo, un problema a resolver y diversas situaciones de resolución de ese problema. No hay una sola. Si hay una sola, no existe, un potencial creativo que se desarrolle. ¿La creatividad está ligada a los problemas? Tiene que haber una resolución de problemas creativa. Cuando se te plantea en cualquier aspecto de la vida un problema y vos pensás diversas soluciones y buscás la mejor. Claro. Entonces, cuando tenés diversas soluciones y pensás esas diversas soluciones, y ahí empieza a establecerse la creatividad. Y entonces tiene como relación el pensamiento, que te hace llevar a resolver un problema, los diversos conocimientos que te dan los recursos para resolver el problema, y las diversas soluciones imaginables que vos podés tener para resolver ese problema. Y entonces la creatividad anda por ahí trabajando junto con el pensamiento, con las emociones, etc. Bueno, recién hablabas del vocabulario, ¿no? Sí. ¿El lenguaje, de alguna manera, afecta la creatividad? El lenguaje lo afecta en función de cómo se planteen los problemas. Porque si el problema se plantea en una solución que tiene pocas posibilidades de variables, y no hay demasiada creatividad en eso. Cuando un problema se plantea en que hayan diversas soluciones a ese problema y haya además estén los recursos, esté la información necesaria, los recursos para poder resolverlo, y además un elemento más que no dije, que es fundamental, que es la prosecución de ir buscando
la resolución de un problema en el tiempo. Es decir, no se obtienen resultados inmediatos a veces, sino que a veces hay que perseverar en las soluciones. Y eso es una cosa que cuesta mucho en esta época donde todo tiene que ser ya. Claro. Entonces va contra el ya, la creatividad también. Entonces, por eso a veces no somos creativos, porque queremos una solución inmediata, entonces que venga lo que venga, ya. Claro, a la creatividad hay que dejarle tiempo. Exactamente. Además de conocimiento. Claro. Bien. ¿La creatividad tiene límites? No sé, vaya a saber. Los límites creo que los imponemos nosotros mismos en función de qué soluciones queremos lograr a los problemas. Entonces, a veces el tiempo es un límite y a veces también algunas ideas son límites. Es decir, cuando vos planteas un problema y decís, este dibujo, por ejemplo, tiene que estar en una medida de tanto por tanto, tiene que ser en blanco y negro, esos son límites. Pero a veces esos límites hacen que seas más creativo. Claro. Entonces, a veces hay un mito que pensar que si hay límites no puedes ser creativo. Yo creo que cuanto más límites hay a veces, más creatividad puede ponerse en juego para resolverlo dentro de esos límites en los cuales tengo que buscar dentro de estos problemas a ver qué soluciones encuentro que me satisfagan. Sí, de igual manera creo que la humanidad, o los argentinos por lo menos, tienen una creatividad que no tiene límites. Sobre todo para algunas cosas, ¿no? Bueno, eso entramos en otro tembladeral ahí. Bueno, ya dijimos que para ser creativos tenemos que tener conocimiento. Sí. Tenemos que pensar y tenemos que tener tiempo para desarrollar la creatividad. Exactamente. Y la percepción, también hablaste de la percepción, pero sí. ¿Cómo juega la percepción en la creatividad? Porque la percepción es un acto inteligente. Entonces también se desarrolla la percepción. Puede haber una percepción que sea muy limitada, donde veamos ciertas cosas que nos interesan nada más, y gracias a Dios tenemos esa capacidad, porque si no, si tuviéramos que ver todos los aspectos de las cosas, sería un fárrago de cosas insoportable. Pero nosotros siempre tenemos una percepción aplicada a algo. Es decir, vamos a cruzar la calle, ¿qué miramos? Y si viene un auto, o si viene una moto, si viene algo que me impida cruzarla. No miramos todo lo que está en esa mirada de la calle. Cuando vamos a dibujar, también miramos nuestra hoja, tenemos nuestras ideas y nada más. No miramos el ambiente, si se hace frío, si hace calor, si hay sol o no hay sol. Entonces, tenemos una percepción limitada, pero a la vez tenemos una percepción que puede ser estimulada para ver aquellas cosas que a veces desaparecen de nuestra percepción por este interés. Entonces, a veces la percepción puede estar limitada por una falta de interés en lo que pasa. Entonces, cuando vamos a dibujar, tenemos que tener una percepción que sea más ampliada para poder observar lo que queremos dibujar o poderlo pensar e imaginar. Entonces, la percepción también tiene límites a veces necesarios y a veces tiene que ser estimulada. No hay una percepción que sea de una manera sola, digamos. Tenemos una percepción que puede ser ampliada. Pensemos en la música, por ejemplo. Vos desde que son bebés les cantás nanas a los chicos, les cantás canciones infantiles y luego empezás a incorporar otro tipo de música. ¿Qué tipo de música incorporás? Y eso va a traer aparejado un desarrollo de una percepción más o menos limitada. Es decir, ¿por qué la ópera no le gusta a todo el mundo? Porque no la escuchan. Claro. O sea, si vos escuchás desde temprana edad la ópera, es posible que después te encante o no, a lo mejor no te guste, pero te gustan otras cosas. Entonces, todo eso genera un desarrollo de la percepción auditiva que hace de que después te guste determinado tipo de música, por ejemplo. Lo mismo pasa con cualquier disciplina. Es decir, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oís? ¿Qué es lo que sentís? El gusto, por ejemplo, en la comida, pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay toda una experimentación que hace de que la percepción de un determinado sentido se desarrolle más o menos, o sea, más limitada a lo conocido. La percepción y también la observación hace que los niños sean realmente creativos, sobre todo en la temprana edad. Claro, los niños cuando son chiquitos son totalmente creativos y nadie, en general, salvo algunas excepciones espantosas, son estimulados a que sean creativos. Sí. Entonces, los chicos, ¿qué hacen? Ven, sienten, dibujan, hacen construcciones o qué sé yo, se expresan. Y nadie les dice, ay, qué ridículo lo que escribiste o lo que hiciste o lo que dibujaste. Entonces se fomenta el clima en general, fomenta la creatividad como pasa en el jardín de infantes.
Ujú. En los jardines, en las salitas, las maestras estimulan que el niño se exprese libremente. No tiene nadie que le diga esto está bien, esto está mal. Todo lo que hace el niño está bien. Eso lo mismo pasa con la creatividad en los distintos niveles, pero después hay un está bien y un está mal, o hay límites demasiado rígidos que hacen de que la espontaneidad no sea muy valorada, que digamos. Entonces es todo medio movible todo eso. Ujú. ¿Qué pasa con la creatividad? Y si no se sigue estimulando después en la primaria y en el secundario, no se crean los climas, no se crean las atmósferas necesarias y la creatividad pasa, digamos, a estar en un estanque, ahí en un compartimiento estanco. Cuando hablamos de que los docentes o los adultos manejamos un tipo de lenguaje, cuando vemos algo debemos cuidar, ¿no? Esto para no afectar esa creatividad. Digo, si eso que es de un tono distinto puede afectar esa creatividad. Puede afectarla en un sentido negativo. Es decir, si le preguntamos, depende, si le preguntamos qué quisiste dibujar o por qué dibujaste esto o qué te movió a dibujar esto, no es lo mismo que decirle, eso que dibujaste, ¿qué tiene que ver con lo Muy que pedimos? horrible. ¿Ah? O está mal o no corresponde o qué sé yo, porque Ujú. también el docente tendrá que después evaluarlo, es decir, cuando das un ejercicio para que solucionen los chicos un problema y después tenés que vos evaluarlo, si lo resolvieron, digamos, dentro de los parámetros que vos pusiste como límites, si los respetaron a esos límites o no, porque si no, ¿cómo los evaluás? Entonces también tiene que haber, es complejo el proceso. Sí. Pero si vos exigís que los alumnos sean creativos dentro de ciertos límites, y esos límites tienen que ser respetados, porque si no, el que no los respeta, por ahí, ¿qué pasaba a veces en las aulas? El que no lo respeta es súper valorado, y el otro pobre que trató de buscar una solución para respetar los límites, no es tan creativo. ¿Cómo es? Claro. Entonces hay que ver, el docente tiene un papel importantísimo, digamos, en la evaluación también de los productos obtenidos a partir de problemas en donde vos querés que logren soluciones creativas. ¿Las convenciones afectan la creatividad? Afectan muchísimo, o sea, siempre hemos hablado que el medio ambiente y las ideas que están en el medio ambiente fomentan o no que el alumno sea creativo, es decir, porque además hay un montón de convenciones sociales que son tácitas, nadie las dice, pero existen y hacen de que a veces no se logren soluciones creativas, es decir, si el ambiente en donde vos vivís es un ambiente libre, en donde toda la cultura es fundamental, la educación es fundamental, y entonces hay libertad de prensa y ya hay una atmósfera política, social, que agradece, digamos, la creatividad. Pero si el entorno es autoritario, si hay límites que no se pueden traspasar, si no hay libertad de prensa porque no puedes decir esto o aquello, y la creatividad medio que se restringe porque Claro. tenés que tener cuidado porque a veces ser creativo puede ser peligroso. ¿La creatividad divierte o se sufre? La creatividad, cuando existe una atmósfera creativa, cuando existen pensamientos que llevan a soluciones creativas, tiene que ser un goce y un disfrute. O sea, nadie sufre creando. Claro. Nadie sufre creando, a menos que tengas que crear bajo, qué sé yo, bajo coacción. Claro. Pero si vos creas en un ambiente que es divertido, que es imaginativo, donde se te respeta y donde nadie te dice que si corres riesgos te van a pasar algo malo, y bueno, se tiene que disfrutar. Bueno, seguramente sobre la creatividad podemos estar hablando horas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es como que podríamos dejar como en esta primera parte. Bien. Y agradecerte tu tiempo y tu conocimiento para, bueno, fomentar estos pensamientos que nosotros pregonamos. Yo creo que para que la sociedad llegue a lugares benéficos, digamos, es fundamental la creatividad y fomentar la creatividad sobre todo en los chicos y en los adolescentes, porque la creatividad te da esperanza también. Claro. Para poder hacer un mundo mejor, que es lo que todos ansiamos en el fondo. Y en estos tiempos difíciles es difícil. Hay que ejercer la creatividad. Sí, porque si no te morís de frustración a veces. Muchas gracias, Cristina. No, al contrario, gracias por recibirme y escucharme y aguantarme. ¿Buscas comprar
MGN, Negocios Inmobiliarios, 264 08 88 73, 264 40 51 15.